México, el presupuesto judicial en las entidades federativas. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, cedo la palabra a Hans-Hartwig Blomeyer, representante de la Fundación Konrad Adenauer México. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlos con motivo de la presentación de dos documentos federativas. Como ustedes ven por las personas que me acompañan aquí adelante y los logotipos en esta presentación, esto es una cooperación de varias instituciones y por lo tanto es un gusto poder saludar a Ana María Kudic, vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Catalina Kühne-Painberg, directora ejecutiva de Impunidad Cero. A Jaime Chávez Alor, director de Políticas para América Latina del Cyrus Vance Center for International Justice, que nos está acompañando por vía de Zoom. Luego a Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia de Justicia de México Evalúa. Laurence, gracias por estar acá. Y Margaret Satterwhite, relatora especial sobre independencia de los magistrados y abogados, Organización de las Naciones Unidas, que también nos acompaña por Zoom. Algunas palabras introductorias. En todo Estado democrático, constitucional, contemporáneo, las personas juzgadoras asumen una posición de garantes obligados e imprescindibles de los derechos humanos. Dicha función, cabe decir, no solo corresponde a los tribunales constitucionales, sino también y de manera fundamental a la totalidad de las y los operadores jurisdiccionales, incluyendo, claro está, aquellos que pertenecen a los poderes judiciales de las entidades federativas y que, dicho sea de paso, tienen a su cargo la complejísima labor de administrar la justicia más cercana a la generalidad de la población. Por ello, la independencia judicial, entendida como el derecho que tiene todo justiciable a que las decisiones y las resoluciones adoptadas por las y los juzgadores estén basadas en los hechos y en el derecho, y no influenciadas por intereses políticos, económicos o mediáticos. Esta se configura como un principio elemental del constitucionalismo contemporáneo. Aunque algunos parezcan olvidarlo, conviene recordar que sin poderes judiciales autónomos, sin jueces independientes, la democracia constitucional, esa que sigue siendo, a pesar de todos sus defectos, la mejor fórmula política posible para que las personas vivan en libertad, estaría condenada a fracasar y por ende desaparecer. En pocas palabras, sin independencia judicial no hay justicia y sin justicia no hay democracia. De ahí que la Fundación Konrad Adenauer, Fundación Política de Alemania, aquí en México, comprometida con la promoción de la democracia y la consolidación del sistema de justicia, el fortalecimiento del orden institucional y la división de poderes, haya diseñado, impulsado y desarrollado en conjunto con algunos de nuestros más queridos y respetados socios la estrategia de proyectos Sin justicia no hay democracia, que tiene como finalidad promover un ejercicio de reflexión colaborativo sobre la actualidad, importancia y vigencia de la independencia y adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para la construcción de un Estado constitucional de derecho aquí en México. En dicha estrategia, esta investigación del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, cristalizada en el documento que hoy nos convoca, Independencia Judicial, ¿dónde estamos?, ha jugado y jugará un papel fundamental. Tenemos la intención que dicha investigación, lo digo con cierto orgullo, la primera de su tipo en México y que verifica en qué medida estas garantías de independencia judicial previstas en los estándares internacionales se ven reflejadas en la normatividad de las 32 entidades federativas, así como en las prácticas internas de sus poderes judiciales. Esta se convierte en una herramienta que permita que en cada estado de la República Mexicana se puedan identificar qué aspectos de la independencia judicial pueden y deben fortalecerse. Confiamos en que muchos integrantes de los poderes judiciales de las entidades federativas, así como académicos y personas interesadas, aprovecharán este informe que hoy presentamos como un incentivo inigualable de reflexión y también como una herramienta efectiva
que permita analizar el estado actual y sobre esa base diseñar hojas de ruta para fortalecer la independencia judicial en el país. Antes que terminar, me gustaría expresar nuestra profunda gratitud a Laurence, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, a la investigadora Alejandra Quesada, por haber hecho posible este documento. Sabemos las horas, sangre, sudor y lágrimas que están invertidas en este trabajo, que creemos que reviste el mérito de un análisis sapiente y ponderado. Agradezco a todo el equipo de México Evalúa por todo su trabajo y compromiso con este proyecto y la extraordinaria cooperación con el Cyrus R. Vance Center for International Justice de la Barra de Abogados de Nueva York y la Barra Mexicana de Abogados. Y por último, si bien es de casa, pero también vale subrayarlo, agradezco a nuestro gerente de proyectos, Juan Pablo Campos, por habérsela jugado, primero internamente, para impulsar este proyecto y por haber sido una pieza clave en la articulación de las instituciones aquí presentes, así como en la direccionalidad y los fundamentos del proyecto. A todos y todas ustedes, amigas y amigos, a nuestros distinguidos comentaristas, les agradezco enormemente su asistencia en esta mañana. Muchas gracias. Porque hay muchas personas que agradecer y reconocer por hacer posible el evento de hoy. Por supuesto, quisiera agradecer a todas las personas panelistas que nos acompañan hoy presencialmente o virtualmente. Primero, muchas gracias a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, por hacernos el honor de acompañarnos y por su respaldo a la independencia judicial en México. Thank you, Margaret. Muchas gracias también a nuestras otras dos invitadas internacionales, Adriana Ojuku y Carolina Villadiego, quienes hicieron el esfuerzo de viajar hasta México para enriquecernos con una perspectiva más amplia sobre los retos de la independencia judicial en la región. Pero también quisiera agradecer por acompañarnos hoy al magistrado Ricardo Sodi, quien nos podrá compartir su visión sobre la independencia judicial como presidente de un poder judicial local, y no cualquiera, pues el del Estado de México es uno de los más grandes del país. Además, quisiera agradecer a la magistrada Gloria Abesia, quien como presidenta de la Asociación de Mujeres Magistradas y Juezas podrá comentarnos cómo las personas juzgadoras perciben la situación de independencia judicial hoy. Ahora bien, creo que además de la relevancia y oportunidad del tema, lo bonito de este evento es que surge, como lo decía Bernard Hans, de un esfuerzo colaborativo entre varias instituciones. Quiero reconocer la visión de Catalina Cune como directora de Impunidad Cero, quien le pidió a Tito Garza Onofre y Tony Caballero un estudio muy interesante sobre el presupuesto de los poderes judiciales estatales y su impacto en la independencia judicial. Muchas gracias a ustedes por construir esta alianza para organizar este evento. Y además tengo que decir que Impunidad Cero, México Evalúa y el Vance Center somos parte de un nuevo colectivo llamado La Justicia que Queremos, que busca mejorar la calidad de la justicia que como ciudadanía recibimos, y precisamente al proteger la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías, porque sabemos que el impacto que podemos tener como alianza cuando trabajamos juntos es mucho mayor que el que podríamos tener cuando lo hacemos cada uno por nuestro lado, ¿no? Y también debo agradecer a Jaime Chávez Salor y al Vance Center, así como a Ana María Kudish y a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por acompañarnos en la realización de nuestro estudio. Ahora, con respecto al documento específico que vamos a presentar desde México Evalúa, quisiera reconocer la dedicación y todos los esfuerzos de mi compañera Alejandra Quesada para la producción del documento que vamos a presentar hoy, pero también a todo el equipo de investigación, Adriana Aguilar, Juliana Ramírez, Valentina Ramírez, Antonella Navarro, Karen Urrea y Rolando García. Y también gracias, obviamente, por todos sus esfuerzos al equipo de comunicación de México Evalúa por su apoyo en la realización del documento y la organización de este evento. Y finalmente, last but not least, un enorme agradecimiento al equipo de la Fundación Konrad Adenauer por esta colaboración estrecha que permitió
que este documento viera la luz, más que un apoyo financiero, el cual agradecemos enormemente, lo quiero decir, pero apreciamos el trabajo en conjunto que pudimos realizar. Ha sido la oportunidad de largas conversaciones, en particular con Juan Pablo Campos, pero también con Hans Blomeyer y Hatsiri Herrera, que hemos disfrutado, la verdad, muchísimo. Este evento y todas las personas que lo hicieron posible demuestran el compromiso conjunto para defender la independencia judicial en nuestro país. Y este compromiso también lo comparten todas las personas que aquí presentes. Y creo que es así porque todos estamos conscientes del momento muy delicado para la independencia judicial que estamos viviendo, no solamente en México, sino también en muchas partes del mundo. Desde hace unos años observamos una tendencia adversa, y en lugar de que se consolide la independencia judicial, detectamos estrategias para debilitarla. Por ejemplo, desde 2015, Polonia ha aprobado varias reformas legislativas con la intención de someter al Poder Judicial al control del Ejecutivo. En Guatemala se ha perseguido y criminalizado a personas juzgadoras y operadoras de justicia. Y podríamos mencionar otros muchos países, nuestras compañeras lo harán seguramente en un momento, pero el punto es que en varias partes del mundo y de la región hemos identificado esta tendencia y México no es la excepción. Tan solo, a nivel federal, en sus conferencias de cada mañana, el presidente de la República suele acusar y exhibir a personas juzgadoras por emitir resoluciones que no son de su agrado porque él considera que van en contra de sus políticas o porque liberan a presuntos delincuentes. Y la persecución y criminalización de las personas juzgadoras se replica a nivel local. Un caso clave fue la detención arbitraria y desaparición por varias horas de la jueza estatal de Veracruz, Angélica Sánchez, hace unos meses, cuando fue señalada por corrupción por el gobernador de esa entidad sin que se presentaran evidencias para sustentar esas acusaciones. Otras estrategias consisten en impulsar reformas legislativas que representan retrocesos para la independencia judicial. Por ello, consideramos que este evento es muy oportuno y esperamos que contribuya a visibilizar la importancia de no quitar el dedo del renglón. Muchísimas gracias. De la sociedad civil y comunidad jurídica en México. Desde el Van Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, estamos convencidos que la independencia judicial es un factor fundamental para una democracia plena y para el Estado de Derecho. Hoy, en los países donde no hay independencia judicial, no hay certeza jurídica y por lo tanto no hay inversión y no hay desarrollo. Esto no es un hipotético, es una realidad por la que países de la región desafortunadamente pasan en este momento. Desde el Van Center, hoy estamos trabajando en un proyecto con asociaciones judiciales en Latinoamérica y como parte de el mes de septiembre pasado publicamos el diagnóstico sobre independencia de la Judicatura Federal en México. Hoy, como todas y todos ustedes saben, la justicia federal está enfrentando retos sin precedentes. A pesar de la importancia que tiene la justicia federal en México, no podemos dejar de lado que la justicia que imparten entidades federativas es la más importante, pues es más cercana a la gente. La independencia judicial se materializa en jueces y jueces, pero es una garantía para las y los justiciables. En la medida en que haya justicia desde las entidades federativas, más independiente, íntegra y eficaz, habrá menos necesidad de que tanto dependa de la justicia federal. El mes pasado las organizaciones convocantes también estuvimos presentes en el diálogo interamericano sobre la independencia judicial que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en la que contamos con la presencia de personas impartidoras de justicia de las entidades federativas. Ahí se habló de los muchos retos que hay en materia de independencia judicial, del trabajo todavía pendiente en algunos casos para concientizar a las judicaturas sobre el valor e importancia de la independencia e integridad, pero también de los muchos retos a los que las judicaturas estatales se enfrentan. Es por eso que desde nuestra perspectiva, una verdadera reforma a la justicia en México debe iniciar por garantizar las condiciones de independencia judicial fundamentales para las entidades federativas. El documento que hoy se presenta nos plantea un mapa subnacional muy claro de cuáles son esas falencias y de cuáles son aquellas cuestiones que por lo menos en la ley ya están contempladas. Diferentes, por supuesto, que esta ley también sea una realidad.
El diagnóstico que hoy se presenta es el paso inicial para llevar a cabo una verdadera reflexión y discusión y poder con esto fortalecer la independencia judicial. Este documento pretende ser un instrumento de apoyo a estos poderes judiciales estatales que buscan su independencia y su integridad. Desde el Van Center hacemos un llamado constante a que la independencia judicial no es un tema o problema exclusivo de las personas que imparten justicia, ni de las organizaciones de derechos humanos. Es un tema que nos atañe a toda la sociedad civil y a toda la comunidad jurídica. No importa a qué se dediquen abogadas y abogados, todos debemos trabajar en pro de la independencia judicial. Celebro por esto la presencia de Ana María Kurdich, primera vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, no solo porque demuestra el interés y voluntad de la comunidad jurídica para avanzar una agenda en materia de independencia judicial a nivel estatal, sino porque estoy seguro que contaremos con el impulso de Ana María, como la próxima presidenta de la Barra Mexicana, para que esta discusión se consolide en iniciativas concretas para mejorar los resultados que hoy se presentan. Como lo hemos hecho ya para otros temas, desde el Van Center estaremos trabajando de cerca con la Barra Mexicana y otras organizaciones interesadas en este tema. De igual forma, el enfoque que veremos sobre una de las garantías específicas de la independencia judicial es muy relevante para este momento histórico en México. Me estoy refiriendo al tema del presupuesto de la judicatura. El contar con garantías para que los poderes judiciales no tengan que estar negociando su presupuesto a cambio de su independencia e integridad es fundamental. Y por esto este análisis estaba más que pendiente. Este tema deberá ser una de las cuestiones básicas que debamos incluir en esta profunda reflexión que el día de hoy iniciamos. Finalizo agradeciendo a México Evalúa, especialmente a mi amiga Laurence Patín, porque el esfuerzo que hoy se materializa empezó ya desde hace algunos meses con un café y mucha preocupación de lo que sucede en México. Agradezco a Impunidad Cero a mi queridísima Catalina Cune, que dice que sí a las batallas que valen la pena y en la que ya nos hemos acompañado en varias. Y no puede faltar, por supuesto, el agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer en México, especialmente a mi estimado Juan Pablo Campos por su liderazgo. Muchas gracias. Pues sí, compartimos angustias. A la Barra Mexicana de Abogados me parece súper importante que nos juntemos porque todos estamos trabajando los mismos temas, porque México tiene las mismas preocupaciones, pero discutirlo entre nosotros me parece súper importante para que cada quien aporte lo que pueda, ¿no? Como el trabajo estupendo que va a presentar hoy México Evalúa, la verdad es que van a verlo, está muy completo y es muy interesante la comparación de los estándares internacionales con lo que hay en las leyes mexicanas. Nosotros, al ser una organización más pequeña, la verdad es que nuestros estudios y análisis siempre están un poco más centrados en temas un poquito más específicos, en este caso con una visión académica que le agradezco mucho a José Antonio Caballero y a Tito Garza, que acá están y luego les explicarán, y donde vamos a ver justamente cómo es ese elemento de la independencia judicial que es el presupuesto, que sabemos que ha estado discutido por lo menos a nivel federal con no muy buenos resultados últimamente, y veremos, digamos, un contexto histórico de la lucha de este presupuesto, la manera en que legalmente está regulado en los estados y cómo justamente los integrantes de los poderes judiciales locales tienen que negociarlo a nivel federal, qué resulta de esa negociación, qué resulta de una vez que pues no procede y la tienen que combatir por la vía legal, lo cual me parece que es un enfoque muy interesante que aún no se había hecho. Entonces, bueno, me parece que concluimos con ciertas sugerencias, etcétera, que ya les darán Tony y Tito. Y pues nada más agradecer a Juan Pablo por la organización, la paciencia, muchas gracias, a la Barra Mexicana, a la Konrad, a todos y todas los invitados, y a Laurence, que fue pues la primera que nos sumó a este proyecto, y pues siempre encantada de trabajar en todo lo que abone a la independencia judicial. Muchas gracias. Celestro, por favor, a Ana María Kurdich Casteló, viceprimera presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Muy buenos días.
Saludo con enorme aprecio a Hans a compartir este segmento de bienvenida con Lawrence Patin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, con Jaime Chávez Alor, director de Políticas para América Latina del Cyrus Vance Center for International Justice, con Catalina Cune Peinbert, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, y con la muy distinguida Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi-Cuéllar. A quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos favorecen con su atención desde las distintas plataformas digitales que transmiten el evento, les aprecio su tiempo, su interés por los temas de enorme relevancia para nuestro país que aquí se presentan. Amigas y amigos, reciban por favor el saludo del presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el maestro Víctor Olea Peláez, quien promueve con profundo interés el desarrollo de investigaciones como las que hoy se están aquí presentando. La coyuntura que vive este país, en la que desde el poder se ha lanzado una feroz embestida en contra de las instituciones que conforman el Poder Judicial, impone enormes desafíos para el Estado de Derecho. Todos los días podemos ser testigos de la forma en la que se ataca el cuerpo y se pretende destruir el alma de nuestro régimen democrático, mediante una desaliñada operación de Estado para debilitar y paulatinamente desaparecer a todas aquellas instituciones propias de una democracia, para dar cabida al fantasma dictatorial que no desea cuestionamiento ni contrapeso alguno. Existe vasta evidencia en cuanto a la forma en la que se intenta desesperadamente desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo y complicidad de las fracciones mayoritarias del Poder Legislativo, regresar a un país dorado, en donde no haya forma de evaluar la gestión del gobierno, en donde no existe el pensamiento científico que cuestione y proponga, donde no tenga lugar la prensa libre y crítica, donde la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la libertad de pensamiento, de asociación y de expresión, sean cosa del pasado. Y el espacio propicio, idóneo para que lo anterior pueda cumplirse al pie de la letra, es aquel en donde no exista un marco legal e institucional que brinde certeza, seguridad y soporte constitucional al Poder Judicial y a los órganos autónomos, junto con sus instituciones, funciones y procedimientos, tal y como los conocemos hasta el día de hoy. Por ello, la presentación del documento Independencia Judicial, ¿Dónde estamos?, coeditado por la Konrad Adenauer Stiftung e.V. México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados México Evalúa y el Cyrus R. Vance Center for International Justice de la Barra de Abogados de Nueva York, y que en una de sus conclusiones afirma que son pocas las garantías efectivas de independencia judicial y que aquellas que se han incorporado en México son las más básicas, representa un importante paso para conocer el estado de la independencia judicial a nivel estatal en México. Uno de los retos para las organizaciones convocantes a este evento, para los colegios de abogados y en general para todos aquellos entes interesados en la preservación de un Estado de Derecho en México es, según concluye el propio informe, promover la incorporación de las garantías de independencia judicial en la legislación y actualizar las normas existentes que sean ambiguas, ya que de esa forma los poderes judiciales, las juzgadoras y o los ciudadanos tendríamos la posibilidad de ejercer mecanismos judiciales para exigir su cumplimiento. La Barra Mexicana de Abogados estará apoyando esta situación. Dicho estudio, junto con la investigación que también hoy se está dando a conocer, denominada El Estado de la Independencia Judicial en México, el presupuesto judicial en las entidades federativas, cobran vital importancia cuando recordamos que la independencia del Poder Judicial constituye uno de los principios fundamentales en los que se basa lo que hoy conocemos como Estado de Derecho, el cual se vincula indisolublemente con el principio básico de la no concentración del poder en un solo ente. Estoy convencida de que la idea central de todo el análisis en torno de estos temas es brindar los elementos necesarios de discusión para alertar no solo sobre los riesgos en la independencia del Poder Judicial, sino aproximar aquellos focos rojos en cuanto a la debida separación de poderes para que de esta forma coadyuvar a preservar el régimen democrático y así garantizar a la ciudadanía las libertades tal y como las conocemos y disfrutamos hasta el día de hoy.
Les aprecio su amable atención. De nuevo, tenemos ahora a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias. Now let me start with a confession. There are few things that make me happier than seeing commitment to human rights norms matched by a commitment to methodological rigor. This is all too uncommon in our collective endeavor. I'll be making just a few comments on the methodology and on the different aspects of the norms upon which that methodology was based. But first, I want to take a step back to reflect on why this kind of work matters so much now. As Laurence Pantin already mentioned, we are living through a moment of increasing incursion by political forces on the judiciaries of the world. The commitment of leaders in many countries to the separation of powers, the faithful application of the law, and impartial and independent institutions is in real question. Indeed, in this age of rising authoritarianism and democratic backsliding, judges are on the front lines, protecting the rule of law, which is increasingly under threat. The judiciary is one of the key institutions that guards the health of a democracy. Independent judges protect citizens from the might of the state, guarantee that the same laws are applied to everyone, and ensure that nobody is above the law, whatever their level of wealth, power, or political status. As a result, powerful actors often seek to capture and weaken an independent judicial system that would otherwise provide a check on their power. I've seen in my first year as special rapporteur several particular ways that governments attempt to capture, undermine, and neutralize judges. First, they erode the separation of powers in an attempt to make judges of one mind with the government so that they won't restrict or challenge exercise of that government's power. Second, governments may discredit, harass, or attack judges so that they fear to speak out, and so that if they do speak out, they are no longer trusted or supported by the people. In short, attacks are launched on both the systems guaranteeing independence and on individual judges, whose impartiality and independence acts as a defense against an increasing concentration of power. One way the separation of powers can be undermined is via the political branches of government taking increased control of judicial appointments and promotions. The UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary provide that any method of judicial selection must safeguard against judicial appointments for improper motives. A second way political branches of government attack judicial independence is through measures that change the composition of the courts, such as arbitrary changes to the judicial age of retirement or the creation of new courts or new chambers within courts. Under international standards, such changes must be carefully scrutinized, and they will not be acceptable if they function to undermine existing judicial independence. A third way governments may intrude on judicial independence is by assuming control over disciplining judges, either indirectly by influencing the composition and conduct of judicial councils, or directly by seizing the power to sanction and remove judges from office. The basic principles on the independence of the judiciary establish that judges shall be subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or behavior that renders them unfit to discharge their duties. That charges or complaints against judges in their professional capacity should be processed expeditiously and fairly under an appropriate procedure, and that judges shall have the right to a fair hearing. When the executive encroaches on the power to discipline judges in violation of any provisions enshrined in the established legal order, such disciplinary and removal proceedings seldom comply with the requirements of the basic principles. Distressingly, I've seen increasing attacks on individual judges themselves. In General Comment number 32, the Human Rights Committee made it clear that states must protect judges against intimidation. But in countries around the world, we see that judges are subject to threats and attacks, both in person and online. Criminalization and prosecution is perhaps the clearest example of states taking direct action to harass and discredit judges, particularly when prosecutions arise out of decisions that judges have taken in their professional capacity
and in respect of which they would ordinarily enjoy immunity. But states, both executive officials and legislative representatives, have also been implicated in smear campaigns against judges, in which defamatory statements have been made by officials about judges' professional conduct, aspects of their personal life, and even their families. Such attacks are unacceptable in a democratic system. In this context of increasing incursions into the independence of judges, work to advance this independence is crucial. As today's documents remind us, this independence is not only a guarantee for judges. More importantly, judicial independence is an essential condition for the rule of law. And it is in this context that I congratulate the authors of these studies for their choice to embark on such a searching and in-depth analysis of judicial independence in Mexico. I congratulate the authors on their outstanding methodology. The authors set out, quote, to ascertain whether the regulations of the 32 states incorporate the guarantees set forth in the standards relating to the principle of judicial independence in its professional, institutional, and functional dimensions by conducting a normative review that was applied to constitutions and organic laws of the judicial branches. Constructing nationally adapted indicators that can be objectively assessed for the major international standards is no simple task. As we say often, what you treasure, you measure, and what you measure often becomes what you treasure, and therefore, the choice of what to measure is essential. And the authors did just that. The starting point for this study is the human rights guarantee that those within the territory and jurisdiction of a state shall be equal before the courts and tribunals and will have access to a competent, independent, and impartial tribunal established by law. This provision, Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, is elegant in its clarity and deceptively simple in its formulation. Just what does it take to ensure that a court is competent, independent, and impartial? To answer this question, we must make reference to the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, which describe in more detail the specific requirements undergirding the competence, independence, and impartiality of the judiciary. These principles are a universal set of specific rules that make concrete the human rights requirements for a fair trial and due process. The principles include norms concerning the following major areas. First, the structural, budgetary, and institutional independence of the judiciary. Second, the freedom of expression and association that judges must enjoy. Third, the qualification, selection, and training of judges. Fourth, judges' conditions of service and tenure. Fifth, the professional secrecy and immunity that judges must enjoy. And finally, guarantees that are relevant to the discipline, suspension, and removal of judges from their official functions. The authors of this study transform these basic rules alongside other specific norms emanating from human rights law and mechanisms into indicators that can be used objectively to assess the independence of the judiciary in Mexico. They then apply those indicators to the laws and regulation in force in each of the 32 Mexican states. By applying the indicators according to their status as law, regulation, and practice, the authors of this study shine a bright light on the details of what transforms the principle of judicial independence into reality, and what makes this independence vulnerable to erosion or abuse. This kind of methodological transparency is badly needed right now. Only by diagnosing the situation can it be changed. This report makes clear what needs to change in order to protect the independence of the judiciary in Mexico, and it identifies which bodies, the judiciary itself, the legislature, or the two together, can make needed amendments. The recommendations are in many ways a roadmap to securing the independence that we seek. I want to also note that the methodology developed for this study focuses on those elements of judicial independence that can be objectively and transparently assessed. This means that many important elements are left out of the analysis. For example, the incidence of corruption among judges or those who come before them is an issue that's essential to any searching diagnosis of judicial independence. However, this phenomenon is notoriously hard to measure, and it's not included in this diagnosis.
nor are specific acts of outright interference by the legislature, the executive, or even powerful economic actors. The measurement of such incursions depends on the application of a large degree of judgment, and so is not included in this objective study. And finally, the degree of compliance a judiciary compels through its respect and stature without needing to rely on other branches of government to compel that compliance is also not measured. That is a facet of judicial independence that can be very hard to objectively assess. Please don't misunderstand me. I don't point out these elements in order to critique this study. In fact, I see their exclusion as a positive element of this investigation, since it makes the assessment more objective and therefore much more difficult to ignore. Rather than being a critique of this study, I point out these missing elements in order to come to the following conclusion. It is likely that the diagnosis that emerges from this exercise is, if anything, overly optimistic. This optimism means that the recommendations made in this report should be viewed as requirements to ensure the protection of the judicial system according to international standards for the protection of the independence of the judiciary. I'm encouraged by the participation of many key institutions at today's event. Together with this study as a roadmap, important steps can be taken to promote, protect, and advance the rule of law. I again congratulate the authors of this study. I stand ready to collaborate through my mandate in the next steps you will be taking. Muchas gracias. Es una herramienta para que los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos de los estados identifiquen áreas de mejora. Entre más indicadores cumple un estado, es mejor su independencia judicial. Se realizó una revisión normativa y una revisión documental. En la revisión normativa se encontró que las leyes y constituciones de los estados cumplen con menos de 17 de los 51 indicadores, que solo 6 estados cumplen con más de un 40% de los indicadores, y que ninguno llega al 50%. En la revisión documental, más del 15% de los indicadores no pudieron evaluarse debido a la falta de datos oficiales en algunos estados. En 8 indicadores, más de las 2/3 partes de los estados no cumplen. En contraste, solo 2 indicadores se cumplen en todas las entidades. Y solo 3 estados cumplen con más del 50% de los indicadores. El resultado es que México tiene un estado de independencia judicial precario. Sin independencia judicial, no hay justicia, y sin justicia, no hay democracia. Consulta nuestro estudio en www.mexicoevalúa.org. Seguida la palabra a mi querida Ale, pero se me olvidó mencionar una persona muy importante también en la realización precisamente de la metodología de este estudio, y no quiero dejar de mencionar el gran trabajo que hizo Sandra Escamilla para el desarrollo de esta metodología. Entonces, no quería dejar de decir esto, y adelante, Ale. Buenos días, me voy a parar para poder verlas a todas y todos, por supuesto, y pues impunidad cero. No me puedo sumar más que a las palabras de agradecimiento y admiración para estas instituciones y los demás convocantes. Pero bueno, pues sin más preámbulo, hablemos de este estudio, Independencia Judicial, ¿dónde estamos? Un análisis subnacional. Muy importante decir que en este estudio intentamos abordar la independencia judicial precisamente desde la mirada de los estados de la República. Ya lo adelantaba Laurence. ¿Por qué? Porque es el primer punto de contacto que tienen las y los mexicanos con la justicia, pero desafortunadamente a veces esta primera puerta de entrada es poco observada, o al menos no lo suficiente. Entonces nos parece importante pues voltear a verlos. En ese sentido, bueno, Laurence ya hizo un repaso rápido del contexto de ataques a la independencia judicial a nivel internacional y nacional, porque vaya, no es México un caso aislado, lamentablemente, ¿no? Y esto sucede tanto en Europa como en América Latina, y también ya la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, pues nos ha platicado un poco de cómo es que se dan estos ataques, ¿no? Entonces, bueno, pues habiendo puesto este contexto, nos parece muy importante mencionar que precisamente en esta situación de ataques
constantes y que se van elevando de gravedad, es que surge la idea de realizar este estudio de independencia judicial. Antes de empezar a presentar un poco la metodología y los resultados, quiero hacer una pequeña nota al margen, pequeña pero súper importante para nosotras, que es el hecho de que el documento, todo el documento y el resumen que tienen a su disposición se redactó usando únicamente el lenguaje femenino genérico y no el masculino genérico como usualmente se hace para referirse a ambos géneros. Esto pues en atención a la situación de desigualdad estructural que enfrentan las mujeres que trabajan en los poderes judiciales de nuestro país. Por eso nos vamos a referir utilizando términos como juezas, magistradas, juzgadoras, aunque no nos estamos refiriendo solo a las mujeres. Bueno, pues habiendo dicho esto, quiero comenzar a explicar un poco precisamente la metodología que utilizamos. Si queríamos evaluar cuál era el grado de independencia judicial a nivel estatal en México, teníamos que partir primero de algún concepto de independencia judicial, porque la complejidad es que el concepto es muy amplio y de hecho hay muchas definiciones. Así que, para nuestra metodología retomamos la definición de Campos Zamora, que analiza la independencia judicial desde 3 perspectivas: la funcional, la profesional y la institucional. La independencia en el ámbito funcional está relacionada con la libertad de criterios de las juzgadoras a la hora de dictar sus determinaciones, sus resoluciones, mientras que la independencia profesional es aquella que garantiza los derechos de las personas juzgadoras, digamos, por su condición de ser juzgadoras, por su característica misma. Mientras que la independencia institucional, pues, asegura que el Poder Judicial pueda funcionar de manera correcta e idealmente, pues, sin estas tensiones con los otros poderes, o en caso que las haya, pues, que tenga esas herramientas para que no interfieran con el trabajo que realizan sus juzgadoras. Nuestra evaluación, como también ya se comentaba, se basa primero en realizar un mapeo de estándares internacionales de independencia judicial. Estándares como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de la Relatoría también de independencia de magistrados y abogados, entre otros muchos códigos y documentos. Al mapear esos estándares internacionales, pues los rescatamos y clasificamos en estas 3 esferas que ya he mencionado y tuvimos que seleccionar algunos porque eran muchísimos. Juan Pablo y Lorenz no me dejarán mentir, eran cientos y metodológicamente no era posible. Entonces, después del mapeo hicimos una selección y construimos a partir de esto la serie de indicadores con los cuales hicimos la evaluación. Y la evaluación básicamente fue primero una revisión normativa, después una revisión documental y después un análisis cruzado. La revisión normativa, pues lo que queríamos responder era hasta qué punto las normas mexicanas que regulan el funcionamiento de los poderes judiciales en México incorporan estas garantías que nosotras habíamos identificado en los estándares internacionales. Aquí es muy importante decir que no analizamos el 100% del cuerpo normativo de México, esto no era posible, pero analizamos las constituciones a nivel local y las leyes orgánicas de cada uno de los 32 poderes judiciales. Para la revisión documental, lo que hicimos fue evaluar en qué medida estos estándares internacionales se podían ver reflejados en las prácticas aplicables e internas a los poderes judiciales. Y esto lo hicimos a partir de una revisión formal a documentos e información oficiales que fueron proporcionados por los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, a nivel local. Y aquí es muy importante precisar que este estudio no pretende otorgar calificaciones a cada estado o a cada poder judicial y no pretende clasificarlos y colocarlos con estrellitas o calificaciones. ¿Por qué? Porque esto hubiera implicado hacer una ponderación o calificación de asignación de valores a los indicadores y esto implicaba un alto grado de subjetividad que queríamos precisamente evitar para que este estudio fuera lo más objetivo posible. Entonces, la finalidad del estudio más bien es proponer una herramienta para que cada poder judicial, pero también los otros poderes del Estado, que por supuesto tienen responsabilidad,
así como cualquier persona interesada, puedan conocer qué rubros de independencia judicial se pueden fortalecer en la realidad de cada entidad federativa. Y bueno, esto cómo se ha podido garantizar o cómo ha avanzado en otros estados. Habiendo dicho esto, en pantalla ustedes pueden observar las 3 esferas de independencia que les he comentado, la cantidad de indicadores que se generaron para cada una y los grupos temáticos que están asociados. Cabe mencionar, no voy a mencionar todos, simplemente decir que algunos indicadores se evaluaron solo para las normas, otros solo para los documentos y otros sí se pudieron analizar en esa revisión cruzada. Y esto corresponde básicamente a la naturaleza de los propios indicadores. Por poner un ejemplo, en algunos casos no se iba a poder evaluar un documento o no iba a existir un documento para evaluar el indicador. Entonces, en esos casos no tenía sentido revisarlo en documental, solo en norma, por poner un ejemplo. Bueno, habiendo pasado por la metodología muy rápido, les voy a mencionar los resultados a nivel normativo y a nivel documental. Y en el caso de la revisión normativa, pues encontramos que en promedio la normatividad de los estados cumple con menos de 17 indicadores de 51 que fueron generados. Es decir, se cumple aproximadamente con el 32%, que es pues muy debajo de la media. De hecho, ningún estado alcanza el 50% de cumplimiento de los indicadores y solo 6, que son Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Puebla, logran acreditar el 40%, y eso es lo máximo a lo que llegamos. También identificamos que las leyes orgánicas incorporan en mayor medida, casi el doble de hecho, de las garantías, a diferencia de las constituciones. Esto se puede explicar porque los cuerpos normativos secundarios, es decir, las leyes orgánicas, suelen ser regulatorias o regular más detalle, mientras que las constituciones no es esa su función. Mientras que en el lado del análisis documental es importante precisar que estamos conscientes de que la existencia de un documento no es en sí misma una certeza, no implica que en los hechos esa garantía se esté cumpliendo, es apenas un indicio y esa es una de las limitaciones por las cuales les mencionaba que la revisión documental es una revisión formal de información oficial, entonces hay límites que tiene. Sin embargo, pues también consideramos que sí es un punto de alerta cuando en un documento se demuestra que una garantía de independencia judicial no se cumple, porque ahí podemos tener mayor certeza de que no existe, de que no se está acreditando. Y bueno, es importante mencionar que un hallazgo que no esperábamos, pero que ha aparecido y que nos parece importante decirlo, tuvimos dificultades para conseguir la información oficial con la cual evaluar los indicadores. Y en más del 15% de los casos no fue posible evaluar un indicador precisamente por falta de información, por falta de datos oficiales. Esto es un hallazgo porque nos habla de la deficiencia de las políticas de transparencia en las instituciones públicas. Bueno, sobre lo que sí podemos evaluar, ¿qué encontramos? Pues de acuerdo con la revisión documental, en el 30% de los indicadores, las prácticas institucionales de los estados cumplen efectivamente con alguna de estas garantías, pero también la revisión documental nos dice que en promedio el 40% de los indicadores de prácticas institucionales parecen cumplir con las garantías de independencia judicial y solamente en el caso de Baja California, Guanajuato y Michoacán superan el 50% de estos indicadores. Es decir, aquí sí hay estados que superan la media, pero son muy pocos y en contraste el mínimo de indicadores acreditados es de 11 de 42, es decir, también es un nivel muy bajo. Yo les he explicado muy brevemente los resultados del análisis normativo y documental, pero los resultados del análisis cruzado se los platicará Lorenz. Muchas gracias, Ale. Efectivamente, pues acabamos de ver estos resultados de ambas fases de investigación, pero en cuanto al análisis cruzado institucional, diseñamos indicadores relacionados con la independencia del Poder Judicial como institución, la cual, de acuerdo con Binder, es importante solamente en la medida en que permite que las personas juzgadoras pues sean independientes a su vez.
Identificamos que en 30 poderes judiciales existe un Consejo de la Judicatura y nos parece positivo que en la mayoría de los casos este consejo esté conformado de manera plural por personas que forman parte del Poder Judicial, pero también por personas externas al mismo. Con relación al presupuesto, los resultados, o sea, nuestros compañeros ya van a comentar más a detalle, pero los resultados que encontramos fueron muy interesantes. Señalan que en su mayoría las garantías de piso mínimo, de no reducción de un año para el siguiente, y de administración por parte del mismo Poder Judicial generalmente se cumplen. Esto es pues interesante, pero lo que es más interesante es que el nivel de cumplimiento es mayor en los hechos que en la norma. Y también lo que nos llamó la atención es el hecho de que contar con algunas garantías en la normatividad no parece ser un elemento clave para su cumplimiento en los hechos. Lo que parece ser más decisivo es la posibilidad para los poderes judiciales de tener un asiento en la mesa de la discusión presupuestal. Y esto nos parece algo muy interesante y que justamente se podría incluso normar el hecho de que puedan tener un asiento en esta discusión presupuestal. Tras la revisión de los indicadores de independencia institucional, concluimos que a medida en que los indicadores apuntan a procesos más complejos, como los nombramientos o destituciones de consejeras y presidentas, es más difícil que los indicadores se acrediten. Y esto podría denotar que a nivel nacional nos encontramos en un estado básico de garantías de independencia institucional, lo cual apunta a la debilidad de estas instituciones frente a otros poderes, ¿no? Ahora, en cuanto a la independencia profesional, analizamos indicadores relativos a las designaciones de los cargos judiciales. Y específicamente revisamos, por ejemplo, si existían prohibiciones, saben, por ejemplo, vínculos con instituciones, instancias religiosas, partidos políticos, u haber ocupado un cargo de elección popular pues, antes de acceder a los cargos de jueza o magistrada. Y encontramos que son pocos los estados donde se prevén estas 3 prohibiciones en particular. También identificamos que los procesos mediante los cuales se designan a las juezas son más estrictos y se desarrollan de manera más objetiva en comparación con los procesos de designación de magistradas, donde a nivel estatal intervienen en la mayoría de los casos órganos políticos. Y además, la mayoría de las juezas y magistradas están sujetas a la reelección o ratificación en el cargo, pero en pocas normativas se establece el proceso o los criterios para la permanencia en el puesto, lo cual pues conlleva el riesgo de una decisión arbitraria. Identificamos también que en la mitad de la normatividad se establece que la destitución de juzgadoras se debe realizar conforme a causas y un proceso establecido, pero esto no pudo acreditarse con la revisión documental. Y la revisión normativa también nos permitió identificar que no existe la garantía de que las adscripciones o los cambios de adscripción se realicen bajo el estándar de criterios objetivos y un proceso establecido. Esto fue confirmado también en la revisión documental, hasta donde se obtuvo la información para poder realizar la evaluación. Respecto a la independencia profesional, entonces podemos concluir que los nombramientos de las juezas siguen más criterios de independencia que los del nivel de magistratura, y esto puede estar relacionado con el hecho de que por regla general las juezas son parte de la carrera judicial, mientras que las magistradas no lo son en general. Ahora, en cuanto a las demás prácticas relativas a la independencia profesional, la gran mayoría depende directamente de los mismos poderes judiciales, y lo que encontramos es que todavía existen muchos espacios de discrecionalidad en esas prácticas, en particular en cuanto a ratificación, adscripción o la investigación de responsabilidades administrativas. Y esto lo que puede indicar es que las mismas estructuras están intentando influir en las decisiones de las juzgadoras, ¿no? Y esto nos demuestra que en cuanto a independencia judicial, el enemigo también puede estar en casa. En cuanto a la independencia funcional, ahora observamos que la obligación de excusarse es una garantía que se incorpora muy poco en la normatividad, y de hecho en ocasiones se prevé que las juzgadoras
puedan excusarse, pero como un derecho para ellas, no como una obligación en caso de que haya un conflicto de interés, lo cual nos parece pues muy problemático. Los judiciales sí estén pensando en cómo proteger a sus juzgadoras. Y tras el estudio de la independencia funcional podemos concluir que pese a que las garantías para que las juzgadoras tomen sus decisiones con libre criterio judicial acredita más del 50% de cumplimiento de los indicadores, el análisis indica que además, como lo decíamos, si bien algunas garantías de independencia están incorporadas, tienden a ser las más básicas, y observamos que si una garantía existe en la normativa, no necesariamente se asegura en los hechos, lo cual corresponde a algo que habíamos encontrado en la literatura internacional al respecto y que solamente lo viene confirmando. También encontramos que existen prácticas positivas que no están reguladas. Sabemos que la obligación de legislar les compete a los congresos, no a los poderes judiciales. Sin embargo, es importante decir que los poderes judiciales cuentan en México a nivel local con la facultad de proponer reformas a la ley en cuanto a aspectos que tienen que ver con su funcionamiento, con lo cual pues puede ser una vía para mejorar precisamente esta situación. De hecho, el Estado de México es un ejemplo de éxito en este aspecto porque pues pudo impulsar una reforma que renovó por completo la ley orgánica, lo mismo que en Querétaro también muy recientemente. Por último, nos gustaría pues concluir con una serie de recomendaciones derivadas del estudio. En primer lugar, se recomienda incorporar todas las garantías de independencia judicial en la normatividad de manera clara y actualizar las normas que no son suficientemente claras, porque pues si bien hemos dicho que contar con una normatividad pues no asegura su cumplimiento, pues siempre es mejor tenerlo que no tenerlo. En segundo lugar, nos parece importante que los poderes judiciales revisen y aseguren que todas las garantías de independencia judicial estén previstas en su normatividad interna, porque esto también pues, es de suma importancia. Y en tercer lugar, que se realice un análisis adentro de cada poder judicial de sus propias prácticas para evaluar las que cumplen y las que no, y que se haga un plan de trabajo para incidir, para poder mejorar este cumplimiento. Aquí lo dejaríamos, aquí pueden descargar el estudio completo. Muchísimas gracias por su atención.